Avanza. Veíamos los últimos jueves que todo creyente tiene, por supuesto, la costumbre de leer las Sagradas Escrituras, de Génesis a Apocalipsis, de distintas maneras, siguiendo distintos planes. Y todos la tenemos como una fuente de instrucción diaria, cotidiana, no solamente de instrucción doctrinal para conocer el ser, el carácter de Dios y todo su obrar en la historia. Pero no siempre que leíamos, a propósito de lo que Daniel nos explicaba, de los conceptos de dispensación y de pacto, no siempre prestamos mucha atención, porque a veces desconocemos del todo ¿a qué pacto fueron dichas o en qué pacto fueron dichas o en qué dispensación fueron dichas, pronunciadas tales o cuales palabras, promesas o instrucciones? Y sobre todo si es legítimo pronunciarlas y aplicarlas a nosotros que estamos en esta dispensación que podríamos llamarla de la iglesia o de la gracia, ¿no? Entonces, creemos que es preciso acometer esta panorámica de los pactos bíblicos y de las dispensaciones que podemos reconocer en la Sagrada Escritura. Y hoy comenzaremos con nuestras primeras dos dispensaciones que están en unión íntima, aunque son distintas. Ya veremos algún texto que refiere a una, a la otra, y el que considero yo el versículo de inflexión entre una y otra. Pero antes quería que vayamos un poquito a la palabra alianza o la palabra pacto, mejor, que estuvimos la semana pasada considerando para repasar y ponernos un poco a tono no solamente cuán importante es. En hebreo ya dijimos que es berit y se vincula con aquel acto muy gráfico en Génesis 15 en el cual Abraham parte los animales y con la sangre allí, como si fuera, imaginándola chorreando allí en el medio, se traspasan los dos pactantes y quedan, y allí se fija el acuerdo, es decir, la cuerda se sella entre una responsabilidad y la otra. En el caso de Dios, nosotros lo tenemos como la fuente de toda promesa, como la fuente de toda gracia, el origen de toda bendición. Por tanto, siempre que hablemos de pactos entre Dios y el hombre, lo vamos a decir en un sentido, como dirían los lingüistas, en un sentido análogo, ¿verdad? Porque en realidad, bueno, veíamos la semana pasada, pero hay otro tipo de pactos y de alianzas que podemos hacer entre nosotros, ¿no? Entre mortales a nivel horizontal. Cuando el pacto es a nivel vertical, vamos a empezar a encontrar estas citas. La palabra berit está, berit, pacto en hebreo, se encuentra presente aproximadamente 284 veces. 284 veces. Es bastante. En la traducción que se hizo al griego aparece más veces porque se utiliza de una manera la palabra diateque, es en griego pacto, es decir, traduce aquella palabra hebrea berit. Diateque se encuentra más veces, se encuentra unas 559 veces. Y en nuestro Nuevo Testamento la encontramos diateque, es decir, la palabra que significa pacto en griego, la encontramos 33 veces, no nos vamos a olvidar, 33 veces la encontramos. Lo que vamos a hacer es repasar para entrar en esto de los pactos entre Dios y el hombre, estos pactos que Dios hace con el hombre. Vamos a empezar a ver el primero, que lo encontramos en Génesis 6 al 18. Allí aparece por primera vez en nuestras Biblias, tanto en hebreo como en griego, la palabra Berit en hebreo, diateque en la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia, y también encontramos allí por primera vez el término en nuestras traducciones pacto. A ver, Dani, 6:18. 6:18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Sigo leyendo? No, allí la tenemos. Es la primera vez que aparece. Yo estableceré un pacto contigo. Ahora vamos a la última vez que aparece en el Antiguo Testamento. Y es en el último libro, Malaquías, en el anteúltimo capítulo, o en el último capítulo, según como uno corte allí el 3 y el 4. Malaquías 3:1. Aquí lo vemos vinculado directamente con Noé. Y vamos a tener un pacto con Noé y una dispensación que se inicia con este pacto, que ya lo veremos más adelante. Pero en principio vamos a ver cómo termina el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la última vez que se menciona esta palabra?
He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien, un mensajero, gracias Nick, queda abierta la puerta de la palabra, queda otra vez la palabra pacto, pero como una especie de continuará. Luego tenemos esos siglos de esos 300, 400 años de lo que llaman el silencio de Dios, en lo que es el intertestamento entre el Antiguo y el Nuevo. Malaquías, según el canon hebreo, es el último de los libros del Antiguo Testamento, y tenemos la promesa, una entrada, y tenemos allí un mensajero o un ángel, Melech se puede traducir de las dos maneras, del pacto. Ahí lo tenemos vinculado de vuelta a una acción de Dios que se va a hacer presente en la historia. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento a propósito de qué, o mejor dicho, a propósito de qué tema con referencia a qué el Nuevo Testamento hace referencia a la palabra pacto. Y mientras le pido a Dani que busque Mateo 26, 28, que es la primera vez que aparece la palabra pacto en todo el Nuevo Testamento, vamos a aclarar esto. Es muy importante, tiene mucho peso, digamos, a nivel histórico, la traducción latina de la palabra berit en hebreo, diateque en griego, en latín. En latín, pacto o alianza se dice testamentum. Testamentum. Importante, no solamente porque nosotros hablamos de un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, sino importantísimo en el sentido esto. El testamento no es solamente un pacto, sino que es una especie de pacto que queda a manera de legado para una generación. Por eso si el testamento, si el pacto, si el testamentum es de Dios, lo tiene a Dios por sujeto, va a dejar abiertas puertas de bendiciones en más de una oportunidad. ¿Sí? No va a ser solamente una fuente de bendición y origen, sino también va a ser de alguna manera una bendición constante de Dios sobre aquellos sobre los cuales Él pacta, Él se une o Él acuerda o concuerda. Así, por eso la palabra concordia significa eso. Concordis, corazón. Concordia es la unión de los corazones. A ver, en el Nuevo Testamento, la primera vez que tenemos la palabra alianza es, a ver si me dicen a propósito de qué, a dónde se van con este versículo. Lo leo Porfa. porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Bien. Mientras Daniel se va a Apocalipsis 11, la última mención de la palabra pacto en el Nuevo Testamento, pregunto, a ver alguno que pueda, ¿qué le recuerda esto? Este pacto del cual, o sea, la primera vez que aparece la palabra pacto en el libro del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento es a propósito de qué? Del nuevo pacto. Del Nuevo Pacto, que es uno de los pactos de la antigua dispensación, como veremos en su momento. Curioso. Pero ahora vamos a ver también otro elemento que nos evoca, nuevamente nos va a llevar a la antigua dispensación, antiguas dispensaciones, porque en Apocalipsis 11, 19, la última vez que aparece la palabra pacto, es decir, diateque en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el libro del Nuevo Pacto o de la Nueva Alianza es a propósito de que Daniel. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bien, el arca del pacto, ¿no? Allí tenemos otro sentido grande de la palabra pacto o alianza o en latín testamento. Ahora repasamos el concepto de dispensación que ya habíamos visto. Yo voy a utilizar la definición de John Nelson Darby. Dice, la palabra dispensación generalmente es utilizada para designar un determinado estado de cosas, establecido por la autoridad de Dios durante un periodo dado de tiempo. Y quiero saber si hay alguna duda respecto a esto. Daniel se dedicó específicamente al concepto de dispensación y de pacto, pero por las dudas, antes de adentrarnos, vamos a repasarlo. No sé si hay alguna duda, si hay alguna pregunta y si no, continuamos. Bueno, La voy a, perdón, sí. la voy a dejar para después la pregunta, pero
siempre me conflictó un poco el nuevo pacto. No sé Bueno, si... pero igual podemos, te podés aguantar un poco. Yo creo que si Dios Sí, lo sí, sí. permite, en dos o tres semanas directamente trataremos seguramente ese específicamente. Pero cualquier Ah, cosa listo, igual listo. podemos, si querés, mientras después cualquier cosa te puedo dar algún material o me lo No, pedís no, o lo dejamos para después. dale, Me dale, parece dale. bárbaro. Dale. Porque es un pacto, el nuevo pacto es un pacto y no está mal no está mal que presente alguna confusión a causa de la riqueza que tiene, ¿eh? Ojo, cuando uno habla Pero de los pactos, es el nuevo y quizá, no es el nuevo, porque no es el nuevo y no es el nuevo, es el de siempre. Ese es el claro. tema. Bueno, que si querés podés hacer la pregunta, dale, centrala, hacela como chiquita, así Dani aprovechamos a Daniel y te la puede responder, dale. No, no, está bien, yo no, no. No, no, no me quiero ir de tema, pero cuando lo veamos, por lo menos que se ponga enfoque en que cuando hablamos de los pactos, por lo general, si bien ahora vamos a hablar un pacto que es de Dios con la humanidad, también este pacto es como que se lo hace Israel, pero después cuando vemos el Nuevo Testamento es como que está Israel y la iglesia. Y Bu- entonces es como que es medio amplio y a la vez cerrado, es como... Entiendo, pero en realidad no es tan Y cerrado. no, Vos tenés que y no es muy o sea, si bien es concreto porque habla de la conversión, pero tampoco es concreto como los otros que te decían, por ejemplo, vas a tener un reino, vas a tener una tierra, vas a tener un hijo. Bueno, claro, allí tenemos la determinación. Igual si lees Jeremías 31 o también Ezequiel 36 y 37, así como Jeremías 32 y después digamos, cómo el Señor interpreta, Él es el hermeneuta de este pacto en la sangre de Él. Entonces allí tenemos, digamos, una revalorización de todo lo anterior y sobre todo cuando Pablo, aunque no menciona esta terminología que estamos hablando, pero habla de la carne del Hijo, donde se quema, se corta, se rompe, se destruye el acta de condenación que nosotros teníamos. No te olvides que Pablo siempre habla bajo la categoría de secreto o misterion en griego, pero bajo la categoría de un misterio que ha sido revelado. Entonces, en este sentido, es intrigante en el buen sentido, porque en realidad el pueblo de Israel esperaba una nueva alianza, pero evidentemente no se imaginaban por dónde venía. Así como también se esperará un reinado, pero nadie se imaginará por dónde va a venir. No sé si con esto, Nick, aclaro un poco al menos el contexto. Sí, sí. Bueno, a ver, en cierto sentido, siguiendo con estos lineamientos generales, podemos decir que las dispensaciones, a ver si queda clara la idea, sobre todo porque la vamos a ver ahora, vamos a pisar historia, espacio, coordenadas espaciotemporales. Vamos a comenzar hoy. En cierto sentido, podemos decir que las dispensaciones, la pensaba hace un rato como el escenario histórico y geográfico en los cuales Dios dispensa su gracia a los hombres, es decir, da, entrega, suministra, provee, provisiona de la gracia suya y sus bendiciones a los hombres. Y los pactos, por otro lado, vendrían a ser como una especie de fundamento de gracia, un fundamento gratuito, el fundamento gratuito que tiene iniciativa en Dios, por el cual Él se compromete a conceder bendiciones. Por eso, en cierto sentido, el pacto es un punto de partida y es un recurso que Dios utiliza y que Dios quiere utilizar para ofrecer su salvación y su bendición, por gracia mediante fe, siempre, a lo largo de toda la historia en la que haya hombres en este planeta, siempre será por gracia mediante fe, en cualquier momento de la historia. Pero en este sentido, hay una diferencia que me parece que es esencial, y es que las dispensaciones describen periodos, describen hechos, acontecimientos. Y me parece que hay un matiz allí distinto cuando hablamos de pactos, porque los pactos son más bien concretamente el compromiso de gracia de parte de Dios que incluye sus promesas y la responsabilidad y la obediencia de parte del hombre. Es decir, las dispensaciones se dan en la historia, lo vamos a ver ahora, en acontecimientos muy concretos, marcados por hechos muy concretos de una parte o de la otra, de los que entran en contrato o en asociación. Y por otro lado, el pacto lo vamos a visualizar más como el acto de gracia y también un acto de promesa
de parte de Dios. Aunque acuerdan los dos, es, por supuesto, de alguna manera una noción común dentro de la teología que siempre la iniciativa es divina si de gracia se trata. Por eso Así que bueno, Nico decía un aporte nada más. Preguntaba la otra vez si las dispensaciones se superponían. Quizá lo que se superpone, lo que continúa es el pacto y las consecuencias del pacto y trasciende hacia la otra dispensación y lo abraza. Después lo aclaramos, pero bueno, es un punto nada más, bueno, una acotación para Nick, para que le quede. sí, salvo una, Nick, las dispensaciones vendrían a ser, o sea, nosotros podemos reconocer en la historia, podemos reconocer dispensaciones y en la trama bíblica podemos reconocer dispensaciones. Por eso no hay un acuerdo absoluto sobre cuáles son las dispensaciones, porque depende un poquito del reconocimiento mío. Pero nadie va a poner jamás en duda un pacto que formalmente encontramos en la Biblia, para decirlo de alguna manera. Por eso yo siempre que trato este tema, a mi entendimiento, le place mejor anclarlo desde la perspectiva del pacto y el pacto que se da en las dispensaciones. ¿Sí? Porque digamos, el pacto vendría a ser como lo inamovible, porque lo tiene de protagonista Dios. Las dispensaciones es una hermenéutica que nosotros utilizamos para poder comprender los pactos que Dios hace a lo largo de la historia. Pero como decía Dani, y ya habíamos visto y veremos más, los pactos pueden tener un principio y pueden tener, ahora veremos, haremos digamos, una analítica de una dispensación y vamos a ver cómo pueden quedar todavía latentes. Es decir, un pacto puede tener promesas y bendiciones para una generación y para otra. En cambio, las dispensaciones no se repiten. No hay repetición de dispensación. No sé si quedó claro. Bueno, mientras vamos abriendo Génesis 1, vamos a ir viendo un poco un esquemita de una dispensación que ya lo habíamos de alguna manera bosquejado. Tenemos lo que sería la institución o el establecimiento de un pacto. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo con de la primera dispensación. Tenemos primero la institución, después tenemos digamos, cómo ha sido el progreso, es decir, cómo ha sido el despliegue de esa institución, lo que algunos llaman resultado. Y ya cuando uno evalúa el resultado, de alguna manera está haciendo no un juicio condenatorio, saben que juicio es una palabra neutra originalmente, pero ya ahí aparece la evaluación, el juicio. Es decir, si hubo de parte sobre todo del hombre, porque Dios no falla en su palabra, fiel es a su palabra siempre, a sus pactos y a las promesas de su bendición siempre, pero si el hombre con su responsabilidad correspondió en obediencia y en fe al Dios que le prometió. Porque hay bendiciones y promesas que solamente podemos poseerlas si nosotros nos apoderamos de ella por medio de la fe y la obediencia a esa promesa. Esa es nuestra parte. Siempre la parte del hombre va a ser creer, una fe creyente y amante, una fe, un amor creyente, un amor confiante, una fe obediente. ¿Se entiende, no? Allí los conceptos es prácticamente uno tendría que hacer mucho esfuerzo para distinguirlos y diferenciarlos. O sea, una obediencia sin fe, una fe sin obediencia, una obediencia sin amor, un amor sin fe. Eso ya es material de los teólogos. En principio es un acto de todo el corazón. Y Dios cuando ve, no nos olvidemos, y cuando entramos ahora a evaluar cada dispensación, no va a tener en cuenta a Pablo Bonafina, a Daniel Asenjo, a Nicolás, a Andrea, no, no. Va a tener en su mente, va a tener frente a sí a toda una humanidad, es decir, no por eso tenemos que hacer un esfuerzo, ahora que empezamos a ver dispensaciones, para no volvernos, lo que a veces sin darnos cuenta nos pasa, es no volvernos subjetivistas, o mejor dicho, individualistas respecto a Dios. Porque una mirada dispensacional nos va a exigir, hermanos, una mirada corporativa, de cuerpo. Es decir, no estamos solos. Dios no puede tratar inicialmente con un individuo, pero a partir de ese individuo, Él extenderá toda su bendición y su promesa a una, dos, tres o cuantas generaciones Él determine.
¿sí? Pero en principio es importante que nos saquemos la idea personalista o individualista. El dispensacionalismo no tiene el acento sino en lo que es el reinado de Dios en la historia, desde el minuto cero hasta el último día en el cual el Señor entregue todas las cosas al Padre. Es decir, no hay una idea de pacto en carácter individual. ¿De acuerdo? Tendremos que hacer allí un esfuerzo para no. Algunos otros hermanos entienden que sí y hacen toda una hermenéutica del pacto o hermenéutica pactalista, etcétera, y tratan de poner el acento de la historia de la salvación en lo que es la salvación y la redención individual del individuo. Pero nosotros vemos todo en una perspectiva amplia, en la perspectiva amplia del reino, que desde el comienzo hasta el final, por supuesto que lo más importante y lo que le da sentido a todos los tiempos es aquella cruz y aquella resurrección y aquella ascensión y aquella actual en este momento, entronización, no desde ahora, claro, pero es estar sentado en el trono de nuestro Señor y esa promesa de su regreso, no solamente el Señor le da sentido a todas las dispensaciones y es el garante de todos los pactos, de un pacto nuevo o novedoso o un pacto, el pacto fresco, el pacto que de alguna manera hace reverdecer, le da sentido a todos los anteriores y a su vez es principio de nuevas promesas. Por eso también hablamos de nuevo pacto. Ahora vamos a comenzar con el nuestro del día. En general, se considera el pacto la dispensación, repito y corrijo, la dispensación primera es llamada la dispensación de ¿recuerdan algunos? ¿Cómo las vimos en general? Bueno, la dispensación de la inocencia. ¿Por qué? Porque va a referir allí, aunque sea raro, ¿no? No va a referir a una persona, porque en la dispensación de la inocencia, el pacto Dios lo hace consigo mismo, porque el hombre todavía no tiene conciencia. Por eso el primer pacto, que coincide en este caso con la primera dispensación que se llama la inocencia, se va a llamar pacto edénico. Va a tener, digamos, el nombre del lugar en el que se realiza, porque el pacto es el Edén. El pacto es el ofrecimiento. Edén en hebreo es delicia. El pacto es en sí mismo y la dispensación es el tiempo en el cual el hombre, si escucha a Dios y permanece unido a Dios, va a gozar de todas las delicias que Dios creó para él. No sé si este concepto queda claro. Por eso es el pacto edénico. Pero la dispensación, el tiempo, es el tiempo en el cual el hombre se encuentra en un estado de inocencia. Por supuesto que ya cuando hablamos de dispensación, por las dudas vamos a aclararlo, estamos hablando de historia, historia real. Y cuando hablamos de Adán, aunque podemos leer en el texto hebreo una noción amplia, es decir, Adán significa hombre, es decir, el representante, el caudillo, digamos, de la humanidad, también nosotros hablamos de una persona, es decir, de una criatura inteligente y libre que Dios creó. ¿De acuerdo? ¿No? Es decir, que ya estamos pisando terreno, coordenadas espacio-temporales. El jardín de Edén, suena un poco redundante si uno lo piensa desde la etimología, pero el Edén existió. Claro, por supuesto, algunos allí críticos tratan de hacer comparaciones con los ríos que se describen allí en los versículos de 11 en adelante del capítulo 1 y dice que no puede ser porque hay un incordio en realidad de la posición de los ríos, de los mares y en realidad, no, eso es en realidad es una visión, tenemos nosotros en la Biblia una visión originaria y en esto, bueno, ya la ciencia de la cual no necesitamos para nosotros conocer la verdad, pero la ciencia misma hoy sabe que todos los continentes en un principio se encontraban unidos allí cerca de la zona que hoy conocemos del continente llamado africano y que de allí se ha expandido luego de lo que nosotros llamamos el diluvio,
y bueno, algunos interpretan de otra forma porque no tienen elementos históricos, pero nosotros por revelación sabemos que fue el momento de diluvio que ha transformado y producido una especie de cataclismo, ¿no? Universal y cósmico, cosmológico. Ahora, todavía no llegamos allí, pero quiero decir que la descripción, estas que encontramos, no confundamos, no pueden ser falseadas, tienen que ser interpretadas como venimos haciendo en su sentido gramatical e histórico. Pero en su sentido gramatical admitimos figuras del lenguaje y sabemos que existe una narrativa teológica. Es decir, encuentra un sentido los textos más allá del sentido que a primera vista podemos estar nosotros comprendiendo. Sobre todo en estos relatos que tienen una carga simbólica y metafórica muy grande. Se me acordaba de un soneto, voy a decirles un soneto que siempre me llamó la atención. Fíjense si pueden contar las metáforas. Miren qué manera encuentra Pablo Neruda para decirle a su Matilde Urrutia en el soneto 64, si mal no recuerdo, que la quiere y que está totalmente enamorado. Miren, dice, no te quiero sino porque te quiero. Y de quererte a no quererte llego, y de esperarte cuando no te espero pasa mi corazón del frío al fuego. Te quiero solo porque a ti te quiero. Te odio sin fin y odiándote te ruego. Y la medida de mi amor viajero es no verte y amarte como un ciego. Tal vez consumirá la luz de enero su rayo cruel, mi corazón entero robándome la llave del sosiego. En esta historia solo yo me muero y moriré de amor porque te quiero, amor, a sangre y fuego. Bueno, intentemos hacer una extracción de metáforas de este soneto. Yo creo que nadie osaría hacerlo porque es realmente, al menos para mí, imposible. Se van yuxtaponiendo las metáforas, pero describiendo una verdad. ¿Se acuerdan cuando veíamos algunos elementos de hermenéutica? Una verdad profunda y real, una verdad histórica. Es decir, hay alguien que escribió eso, un Pablo Neruda, un Neftalí Reyes Basualto, su verdadero nombre, pero un Neftalí enamorado y estando con una Matilde. Y acá lo que quiere expresar es verdadero. Podría ser falso, pero en este caso él se lo dedica a ella, los 100 sonetos, y entonces afirma ser verdad este amor. Ahora, fíjense la manera, disculpen, quiero solamente que nos demos cuenta que empezamos a pisar territorio sagrado desde el capítulo 1, versículo 1. Y así entramos nosotros en la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia. Sabemos nosotros que en el principio existía el cielo y la tierra, y que Dios creó todo, así que vamos a saltearnos de allí todo lo que es la primera parte de la creación, incluso la orden y el imperativo que le da el Señor a los animales allí ya lo conocemos, de crecer, multiplicarse, ser fecundos, de poblar la tierra. Allí las distintas traducciones, como son verbos originales muy afines, tratan digamos, de ir variando el sentido, pero a veces se vuelve un poquito difícil. Pero encontramos primero la bendición de Dios de los animales y luego encontramos la bendición del hombre. Si puede, Nick, allí le voy a pedir que leamos el capítulo 1, el versículo 1, perdón, el versículo 26 al 31. El temporizador de 10 minutos ha sido creado y está activo. Si no puede, no hay problema. Le pido a Dani Estoy buscando. Génesis 1, 28 al 26, 31. 28, 26. y los 26. bendijo Dios, ese. Exacto, 26, sí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, hasta allí vamos a leer. Aquí tenemos los primeros momentos, los preliminares. Mientras tanto, vamos a ir buscando del 7 al 9, pero
Vamos a ver aquí tenemos algunos imperativos. En el caso del hombre tenemos 5. En el caso de los animales, después de bendecir a los animales, solamente tenemos 3. Después de bendecirlos, Dios, allí en el versículo 22, tenemos la orden de multiplicarse, la orden de fructificar, la orden de llenar y repite la de multiplicar en otro sentido. Pero aquí en el hombre no solamente tenemos fructificar, multiplicar y llenar, tenemos otros 2 que no los da Dios, 2 imperativos que no da Dios a las bestias. A ver si alguno estuvo atento. Estamos ahí en el versículo 28, ¿verdad? No juzgadla. Bien, tenemos sojuzgarla o dominarla, como traducen algunos, y después tenemos señorear sobre los vivientes, es decir, someterlos. Bueno, esta era la orden, así que ya vamos imaginándonos, porque es sobre todo animal y dice especialmente los que se mueven por el suelo. Y nosotros sabemos, ya en el capítulo 3 empezamos a ver un animalito que anda por el suelo, que de pronto se dirige y le refiere, le habla por primera vez al hombre. Sin embargo, la orden estaba muy clara y era el hombre debía no solamente ejercer dominio, no solamente gobernar, sino también someter, es decir, ejercer autoridad sobre el hombre. Ya Dios lo había adelantado cuando le dio la posibilidad de coparticipar en la puesta de nombres de cada uno de las criaturas, pero aquí se va a ver de una manera mucho más precisa la orden de parte del Señor. Orden que en realidad, por supuesto, es gracia. Vamos a ver, adelantarnos al segundo momento de la creación para ir viendo este primer pacto que encontramos en la Biblia y que se da justamente no solamente al comienzo de la historia de la humanidad, sino al comienzo de nuestra Biblia. Vamos ahora al 2, 7 y 9, después saltamos más adelante. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles. Dos árboles en este jardín, en este lugar delicioso, hermoso. Tenemos dos árboles. Uno va a desaparecer. Uno va a desaparecer de la escena bíblica, aquí del capítulo 1, y se va a ir al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis, al último capítulo, que es el árbol de la vida. Pero hay otro que Dios va a poner allí y le va a permitir al hombre. Con uno, el hombre va a pasar. Esta es la institución del primer pacto y vamos a escuchar ahora el establecimiento del primer pacto, del pacto edénico. Vamos a escucharlo ahora en los versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, esto es un pacto. Uno, a ver, vamos a sacarle un poquito de juguito a esto, como un pacto. Si acá solamente aparece Dios, bueno, por supuesto, es Dios primero. Dios decidió crear al hombre. Dios decidió compartir la imagen del Hijo que luego se encarnará. Dios decidió compartir su imagen y su semejanza, lo vimos en el capítulo 26. Dios decidió insuflar en el hombre su propio hálito de vida para vivificarlo. Dios fue el que tuvo la iniciativa. Dios tomó al hombre, Dios lo puso en el jardín, Dios lo puso para que lo labrara y lo cuidase. Interesante. Labrar, trabajar la tierra y cuidar la tierra. Dos cosas, dos mandatos, dos finalidades que por supuesto el hombre, vamos a ver cómo se evalúan más tarde. Pero en principio, dos árboles. El árbol un género, hay un género literario que se llama género
merisma o merismo, pero en realidad aquí tenemos solamente el recurso literario. Ya lo tenemos en otros salmos, desde la salida del sol hasta el ocaso, cuando te sientes o cuando te pares, cuando salgas o cuando entres. Aquí aparece directamente como dos sustancias separadas, pero que en realidad forman parte de un concepto general. El árbol, este árbol, es del bien y del mal. Y entre el bien y el mal, ¿qué tenemos? Toda consideración de lo que está bien y de lo que está mal. Esto está bien, esto está mal. Es decir, el juicio, el criterio de juicio va a ser justamente lo que está aquí pidiendo el Señor que no sea tocado por el hombre. El hombre no puede meterse en decidir qué está bien y qué está mal, salvo que quiera ser como Dios, y salvo que la serpiente, el más astuto de todos los animales, no del hombre, en este tiempo, porque todavía es inocente, pero de todos los animales, salvo que este inteligente animal sepa que el hombre, cuando Dios le dijo no, todos sí, todos. Te entrego los animales, te entrego todo, podés comer de todo. Solo de uno no. Uno, no. De uno no. De uno no. ¿Está claro? De uno no. Vamos a ver qué pasa. Vamos a Génesis 3. Vamos a Génesis 3, capítulo, versículo. eh, bueno, vamos del versículo 1, sí, del 1 en adelante. ¿Alguien que pueda hacer una lectura rápida? Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer ¿Escucharon? respondió a la serpiente, Escuchar. A ver, Andy que está leyendo seguramente está más atenta. Andy, escuche la pregunta. ¿Qué es lo que le pregunta a la serpiente? Y dígame si la pregunta es honesta o hay ahí una cosa rara. sí, es raro, ¿con qué Dios os ha dicho? Pone en duda lo que le pudo haber dicho Dios. Y después, ¿qué le dice? Fíjate cómo empieza a hacer el laburito. A ver, ¿qué le dice? ¿Es verdad ¿Con que qué Dios qué? os... no comáis de todo el árbol del huerto? Y Dios prohibió que no comieran del árbol, de todo, de ningún árbol. No, no. No. Pero todavía Eva, inocentemente, estamos en la dispensación de la inocencia, y todavía inocentemente Eva va a decir, no, no, espera, la va a corregir a la serpiente, pero vamos a ver hacia dónde vamos. Por favor, Y Andy, la si puede mujer, leer. Sí. y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis porque no muráis. Está claro. Este es el ¿Quedó? pacto, este es el acuerdo. Tenés todo, yo te doy todo, vos solamente no comas de este uno. O sea, escúchame, no comas de este uno, porque el día que comas van a haber consecuencias. Va a haber juicio. A ver, esto tiene que quedar claro, hermanos. Leía a un hermano en el día de hoy y me quedó una frase interesante. Dice, Dios con esto de cuando establece los pactos con el hombre, no tanto está pensando desde ya que no es tan importante enfatizar el castigo que le sigue al incumplimiento, sino la actitud del hombre con respecto a Dios y al pacto. O sea, Dios no quiere que el hombre se equivoque, Dios quiere la actitud del hombre ante esto. Ahora, en este caso, por supuesto, dentro de la soberanía divina, Dios permitió que este animal que debía ser sojuzgado, que debía ser dominado, vamos a ver después que Caín no puede hacer esto, el pecado está allí al acecho y puede él dominarlo, pero al final le gana, porque ya está caído el hombre, la naturaleza ya está caída y se ha perdido este estado de inocencia. Sin embargo, la pregunta es, ¿no pueden comer ninguno? No, sí podemos, de todo, pero menos uno. Y ahora vamos a ver esto. Esto es importante porque de alguna manera plantea la dinámica de todo tipo de tentación. A ver, ¿por dónde lo quiere agarrar el diablo, el enemigo, la serpiente al hombre? A ver, ¿Sigo el 4? por favor. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis.
Mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Bueno, ahí ya tenemos mentira tras mentira. O sea, Dios dijo que morirán, muriendo morirán. La serpiente dice, no muriendo morirán. No, no. ¿Saben qué pasa? Diría la serpiente, lo que pasa es que Dios, yo les voy a decir, parece muy bueno, parece muy generoso, pero no, Dios es un envidioso. Dios es un envidioso, no quieren que ustedes sean como Él. Él conoce el bien y el mal, Él quiere decidir qué está bien y qué está mal, Él quiere poner todos los puntos para la vida, pero no es así. Ustedes pueden comer, les está tendiendo una trampa. Aparte, les voy a decir algo. Si ustedes comen, miren lo que va a pasar. Nico Se quiere van a hablar. abrir los ojos. El Nico quiere preguntar. conocimiento de ustedes va a alcanzar una dimensión desconocida y van a poder saber todas las cosas, todo lo que está bien, todo lo que está mal, van a ser como Dios. Es más, no van a necesitar a Dios. Nico quiere preguntar. Dale. ¿Nico? Sí, la mujer no le agrega una cosa a lo que dijo Dios, a lo de no tocarlo. Lo de no tocar. En realidad, en algunas traducciones se pierde, pero está en el texto hebreo digamos, está la partícula de tocar, de acercarse, que así se puede traducir por tocar o acercarse. En el caso de Dios, en las traducciones que habitualmente manejamos, se pierde un poco, pero no, es enfático el texto cuando Dios, digamos, le da la prescripción. Espera que tomo el texto hebreo. Sí, allí dice el 16, ¿no? Mandó Jehová al Dios diciendo, de todo hombre del huerto podrás comer, 17 más del árbol del bien, no lo comerás, porque el día que lo comas, y allí hay una partícula que sería como acercándote o tocándolo, algo así, se leería. Por eso en realidad esto es lo importante. Gracias por la pregunta, por la exigencia de la aclaración, Nick, porque en realidad esto eventualmente que vamos a suponer que no existe esto, vamos a suponer que sí que la mujer le haya añadido algo, está mejor. Didácticamente está mejor, porque en realidad la mujer, recordando exactamente lo que diga Dios, o tomándolo todavía con mayor seriedad, no, 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 dijo que no comamos, pero no es que ni que lo miremos, vamos a que diga la mujer, ni que lo mire, ni que lo guste, ni que me parezca rico. Dios me prohibió todo. O sea, ese me dijo, andate en la vereda enfrente, cuando veas el fruto, cruzá. Es más, no comas ninguno de alrededor. Si la mujer es capaz de decir eso, significa que tiene plena, entre comillas, como Bien. conciencia buena. En realidad, Dios le puso los puntos y ella los retiene, sin ningún tipo de conflicto. Pero vamos a ver qué pasa a partir del versículo 6. O sea, Satanás, la serpiente, el adversario, el enemigo de Dios y de nuestras almas le dice, no, Dios no quiere, sabe que van a convertirse en Dios, sabe que se le van a abrir los ojos, saben que ustedes van a poder decidir cuál es escuchen, cuál va a ser el contenido de la conciencia. Ustedes saben que la conciencia es el escenario donde se plantea la aprobación o reprobación de la acción. Es decir, cuando un acto es aprobado o reprobado. Es decir, el remordimiento, la culpa, ¿dónde aparece? En el escenario de la conciencia. Por eso esta segunda dispensación se va a llamar la dispensación de la conciencia, pero no puede haber conciencia hasta que no haya culpa, hermanos. No puede haber conciencia hasta que no haya conocimiento de la desobediencia, del mal en que se incurrió. Y tenemos signos aquí, en los que vamos a leer ahora, que nos van a mostrar este paso de la inocencia, de la dispensación de la inocencia, a la dispensación de la conciencia. Vamos a ver si se cumple por lo pronto lo que dijo la serpiente que se iba a cumplir. A ver, Andy, por favor, si puede, del 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos. Hago una aclaración, pero de carácter, en favor de la justicia. Aquí siempre, en realidad, bueno, más allá, digamos, de una mención que Pablo hace concreta y en cierto contexto específico, eh, aquí se está hablando, ¿a quién le dio la orden Dios de no comer de ese árbol?
¿Recuerdan? ¿A quién se la dio la orden? Al hombre, porque puede ser que no había sido creada Eva todavía. No exactamente. No exactamente. Se la dio al hombre porque el hombre es el responsable legal, jurídico ante Dios. Por eso lo vamos a ver ahora, que aunque la mujer está, la mujer come, pero allí el verbo, la verdad que está, la traducción habría que ponerla un poquitito más fina, porque en realidad es una acción conjunta. Dice, y comió la mujer, o sea, tomó, comió y dio al hombre con ella. O sea, ese con ella, esa partícula, puede traducirse que estaba al lado de ella, como habitualmente se traduce, o puede estar que lo hizo con ella al mismo tiempo, lo cual cambiaría muchísimo, al menos, la interpretación de muchos. ¿Sí? Vamos a tener entonces esto en cuenta. La orden, la prohibición se la da Dios al hombre. Aquí se realiza una acción conjunta que ahora vamos a ver que lo trastorna todo, hermanos, no solamente la relación que hay entre Dios y el hombre, sino la relación que hay entre el hombre y su compañero, su compañera y el otro, el prójimo, e incluso también entre toda la naturaleza. O sea, todo el orden creado por Dios se viene de alguna manera, se ve cimbronado, o sea, se ve sacudido por esta acción que realizó el hombre, porque Dios lo había puesto todo bajo sus pies, en este sentido, bajo su decisión. Y el hombre comió con ella, es decir, el hombre que estaba con ella comió. Y así comieron. Y ahora la consecuencia es de los dos, porque los dos comieron. Pero vamos a ver a quién le habla Dios, a quién encara Dios, quién es el responsable de lo que pasó. Versículo Y, 7. y fueron abiertos los ojos de entre ambos, ¿puede ser? Sí, Y pero conocieron que escuche, estaban... se le abrieron los ojos, lo había dicho la serpiente, ¿no? Eso, se abrirán los ojos, Sí, lo había dicho la serpiente. Pero ¿qué dijo la serpiente? Que después de eso, ¿qué iban a hacer? como dioses. Como dioses. Pero escuchen, no hay nada más lejano que Dios. La antítesis de Dios, que es sumo bien y suma riqueza y suma felicidad, es esto. La peor miseria, la peor pobreza. En hebreo había que decir la desnudez, que es siempre significado natural de la vergüenza y la pobreza extrema del hombre. La condición humana ante Dios es la nada misma. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo creó Dios al hombre? Bueno, vayamos al capítulo 2, versículo 25. Dice, estaban desnudos, los dos, Adán y su mujer, pero ¿qué no tenían? Vergüenza. No tenían vergüenza. Y acá tenemos entonces, en el versículo 7 nos acaba de leer Andrea, ¿qué dice? Se dieron cuenta, se abrieron sus ojos, pero pudieron conocer el bien y el mal. Lo que conocieron fue su realidad. O sea, acaban de conquistar la culpa, acaban de conquistar la conciencia por primera vez en el hombre inocente. Por eso es otra dispensación, porque lo cambia todo. Por primera vez en el hombre encontramos la culpa, la conciencia de la pobreza y la conciencia de la desobediencia. Y no solamente eso, vamos a empezar a encontrar los conflictos y de todas las relaciones y las acusaciones de uno al otro, porque la culpa siempre, hermanos, culpa. Escuchen, el culpable se caracteriza la mayoría de las veces por culpar. Aquí aparece el problemita que tenemos nosotros con nuestra responsabilidad y con el asumir nosotros la consecuencia de nuestras acciones. Aquí mismo lo tenemos. Por eso, junto con la culpa aparece otra cosa cuando se trata de ver a Dios, la necesidad de esconderse. Y no solamente esconderse, sino aparece otro elemento más, como fruto y conquista de la caída. No solamente no dioses, sino ahora personas que tiemblan, que necesitan esconderse, avergonzadas, porque tienen culpa y porque tienen miedo. Aquí, hermanos, está la genealogía del miedo. Andrea, por favor. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. ¿Sigo? Sí, pero se dan cuenta que Y es dice precioso, ¿no? Está preñado esto de sentido, ¿no? O sea, pero ¿quién le pregunta a quién? ¿A quién encara a Dios? al hombre. Ahora la pregunta es esta, ¿quién te dijo? O sea, vos estabas desnudo, no tenías vergüenza. Ahora tuviste vergüenza y te escondiste. ¿Quién te dijo? ¿Qué pasó? Hermanos, este es el paso de la dispensación de la inocencia a la dispensación de la inocencia a la dispensación de la conciencia. Ahora, yo dentro mío tengo algo que me dice que está bien y que está mal, que me da culpa, que me da responsabilidad, que me hace sentir desobediente, que me da miedo. Miren todo lo que aparece, se dan cuenta como ya el hombre no tiene nada que ver con lo que Dios quiso y lo que Dios creó. No sé si lo pueden percibir, hermano, la hondura que hay aquí en estos versículos. ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te mostró que estabas desnudo? ¿Quién fue? Escuchen, el que le dijo que estaba desnudo fue lo que hizo. Fue la acción, no fue una lección oral, fue una acción, fue la consecuencia de una acción. ¿Habrá comido? Sí, señor, habrá comido, comió. Y porque comió, ya perdió, salió, cayó para siempre del estado de inocencia. Y a esta dispensación primera no se vuelve. A partir de ahora vamos a tener esta otra dispensación con la que no nos va a ir mejor. ¿Quién te enseñó? Y vamos a empezar a ver ahora la serie de acusaciones a una y otra y vamos terminando. Por favor, Andrea. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bien, Y escuchen, no Jehová, es nada personal, nada personal. Quien quiera ver esto aquí, animosidad no hay. Es simplemente una forma, ¿no? Es una forma literaria de decir. O sea, uno se culpa a la hecha. ¿Fuiste vos, Adán? No, no fue ella. ¿Fue ella? No, no fue ella. Fue ella, pero no fue ella. Si hubiera otra más, si estaba la serpiente ahí, podría haber dicho, no, no, en realidad fue Dios que me creó. O sea, quiero decir, a partir de este momento surge este culpar a otro, este fenómeno de no hacerse cargo. O sea, en el fondo es un sentimiento tan profundo de una especie de autocompasión, o mejor dicho, de autorreprensión al haber fallado a Dios y haber perdido todo, que imagínense lo que habrá sido la conciencia, la mente de Adán, el alma de Adán, antes y después de esto. O sea, es imposible de imaginarlo. Es imposible de imaginarlo. Sin embargo, aquí tenemos luego, lo vamos a dejar para leer en casa, creo que ya el tiempo estamos tocando, pasándolo, no me quiero exceder más, pero vamos a tener luego, Dios va a hablar primero a la serpiente, luego va a hablar a la mujer y luego va a hablar al hombre. Pero, escuchen esto, no confundamos los términos. Dios va a realizar dos maldiciones nada más. Alcanza y sobra. Va a realizar la maldición de la serpiente. Escuchen, queda maldita la serpiente por siempre, y queda la tierra maldita por siempre. La tierra. Ya no es un Edén, ahora es un suelo impenetrable. No salen como especies, digamos, no brotan los frutos para que yo los recoja. No, ahora vas a tener que vos con esfuerzo, con sudor, pan de sudores. Se lee pan de gotas de sudor, se lee en el texto, ¿no? Entonces, maldice a la serpiente. Pero no solamente la maldice, sino que aquí tenemos la lanzada de una nueva profecía que se va a cumplir. Se va a cumplir cuando nuestro Señor. A ver, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia, tu simiente y la simiente y descendencia de ella. Y acá no sé por qué, se traduce distinto, pero en hebreo es el mismo verbo. Dice, esta, la descendencia de la mujer, para nosotros Cristo, esta te herirá en la cabeza, de abajo, te aplastará la cabeza, aunque vos, es una acción mucho menor, no es correspondiente, es anacrónica, aunque vos le pises el talón, se puede traducir por herir o por pisar.
Claro, en realidad, ¿qué quiere decir? Que el triunfo lo va a tener, o sea, lo que vos le vas a hacer en definitiva al hombre incluso caído, lo que le hiciste comparado con aquel nuevo Adán, es absolutamente nada. Porque Dios es el que va a realizar finalmente su propósito y a partir de la descendencia de esta mujer va a traer para todos un Salvador. Aquí tenemos entonces, ya en la caída, la promesa del Salvador. Y no solamente la tenemos aquí, sino también la tenemos la predisposición de Dios a seguir estableciendo pacto con el hombre y no interrumpir su comunicación. Lo tenemos en este gesto bellísimo del primer sacrificio, de la fundación, digamos, de la institución sacrificios, de esto de matar un sustituto para no matar al culpable verdadero, lo tenemos allí en Génesis 3:21. Solamente hago una aclaración final antes de comenzar, así podemos terminar con la lectura del versículo, y es esto de los dos árboles, sobre todo para que lo lean después estos últimos versículos del capítulo 3. ¿Ustedes se imaginan si Adán hubiera comido del árbol, además del bien y del mal, y en este estado desastroso en el que quedó, con muerte incluida, por supuesto, hubiera sido inmortal? Porque el árbol de la vida, el que lo comía, se convertía en inmortal. Si se convertía para siempre en culpable, nunca podía ser redimido. Por eso Dios lo sabe y por eso va a preservarlo de cometer esa locura. Es precioso. Sin embargo, Dios, ¿qué hace? Funda aquí los sacrificios y tiene este gesto de ternura, este gesto que tenían las madres para con los hijos, y aún a su hijo desobediente, aún a su hijo que dejó una dispensación, la de la inocencia, para pasar a la de la conciencia por haber roto el pacto, por haber desobedecido y dadole la espalda a Dios, lo tenemos acá. A ver qué hace Dios. 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los vistió. Ven. Los vistió. Esta palabra la vamos a encontrar prácticamente en todo el Nuevo Testamento, no solamente como gemido, allí en 2 Corintios 5. Deseamos, anhelamos, gemimos. Gemimos, dice Pablo, porque queremos ser no desvestidos, queremos ser revestidos, investidos. Pero no con estas pieles que caducan, sino con la vida nueva que Dios nos ha adquirido en la cruz, el último sacrificio. El sacrificio de la nueva alianza en la sangre, en esa sangre que habla no solamente mucho mejor que la de Abel, sino la única sangre por medio de la cual puede venir remisión perfecta, absoluta y perpetua para el pecado de todos. Hasta aquí entonces, más o menos delimitado la primera dispensación de la inocencia, que coincide con un pacto, que es el pacto edénico, y la dispensación de la conciencia, que coincide con un pacto también, y es el adámico, el pacto hecho con ya el hombre en su estado ya estropeado. Por eso tenemos aquí una serie de promesas. Después les pido que relean los capítulos estos para poderle encontrar toda esa riqueza simbólica y, por supuesto, literal, claramente, pero verdadera que encierran estos versículos. No sé si en principio queda alguna duda. A ver, si Yo, alguno tiene alguna el, pregunta. Sí, cuando en el versículo, en el 22, que dice, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. ¿No hace como un poco, no de referencia, sino a lo que dijo la serpiente, que claro, iba a claro. ser como... Sí, sí, sí. Perdón que la interrumpí, Andy, pero claro que sí. Por supuesto, el hombre llegó a ser, pero esto en realidad es, en el marco del contexto y del texto, es una redundancia, escuche, es una elegancia. Esto lo dijo Dios al principio, Tzalaj. Dice, hagamos al hombre a nuestra Tzalaj, a nuestra imagen. Es decir, el hombre es un ser inteligente y libre. Es decir, que en realidad lo que la serpiente le dice es que ustedes van a poder conocer, es en realidad en parte verdad, porque van a poder conocer. Pero el tema es el objeto de lo que conocen. No conocen el bien y el mal, terminan conociendo su propia naturaleza. No sé si me explico. Es decir, realmente Dios cuando se plantea no le quita, esto es importantísimo. Te agradezco, Andrea, que me permitas aclararlo. Dios no le quita al hombre, después del pecado, la imagen y semejanza que tiene.
No se la quita. De hecho, en el capítulo 5 volvemos a encontrar que por supuesto, una naturaleza pero caída es la que le transmite también Adán a Set. Y después lo volvemos a encontrar en Noé cuando hace un pacto en el capítulo 9 que Dios prometió a que aquel que creó a su imagen no volver a destruirlo, etcétera, hacer un pacto con aquel. Pero, sin embargo, es importante tener en claro esto, de que Dios no permite que el hombre quede en un estado absolutamente corrompido, porque si no, no podría seguir tratando con él, de algún modo. ¿Me explico? Sí, sí. No, no la noto muy convencida. Puede repreguntar, Es que, ¿eh? no, es que no sé cómo preguntarlo, porque es como que no es que saben el bien y el mal, sino como que toman conciencia de que existe ese bien y el mal. No sé cómo diferenciarlo Exactamente. de lo que La siente y conciencia lo de la conciencia, o sea, el saber que está bien y que está mal, y el saber que se sabe, eso es la conciencia. Es decir, que... antes ellos se manejaban por lo que Dios decía que estaba bien y que estaba mal. Claro, Lo que le propone la serpiente es que ellos decidan qué está bien y qué está mal. Pero ahora, por las acciones que vemos, ellos se dan cuenta que hicieron el mal. claro, pero en realidad el bien y el mal siempre lo pone Dios. Ellos simplemente se dan cuenta, o sea, no o sea, la diferencia, pero ellos simplemente se dan cuenta en ese momento. Exactamente, por eso tenemos toda una Biblia y toda una revelación, no solamente de la presencia de Dios natural, sino de la presencia de Dios sobrenatural que está en la Biblia, que nos va guiando hasta el final y nos guiará eternamente para poder nosotros saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué es lo que le agrada, qué es lo perfecto, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Está bien, ahora sí.